son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia inicia un programa especial, un programa que hacemos siempre que alguna figura o personaje de la historia de Cuba se destaque. En el día de hoy este programa se lo vamos a dedicar como homenaje póstumo a Juan Manuel Salvat, que acaba de fallecer. Amigos de Cuba y su historia, como dijimos, un homenaje póstumo en este programa de Cuba y su historia, y para que nos acompañe en este recorrido que no es fácil, tenemos a Miguel Salvat, el hijo menor de Juan Manuel Salvat. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias. Pues nada, tu padre acaba de fallecer hace una semana y Cuba y su historia quiere recorrer contigo parte de una vida que, por supuesto, pero cuando se habla de patriotismo hay que poner a Juan Manuel Salvat. Cuando se habla de familia hay que poner a Juan Manuel Salvat. Cuando se habla de religiosidad hay que poner a Juan Manuel Salvat. Cuando se habla de bondad, o sea, tu padre es un personaje, yo diría, icónico, no solamente de la historia política reciente de Cuba, sino de la historia cultural del exilio cubano. Así que aquí te tenemos. ¿Cuál es tu primera impresión para compartir con los amigos televidentes sobre tu padre? Bueno, yo creo que lo dijiste perfectamente. Para mi padre, toda mi vida siempre era Dios primero, familia segundo y la patria. Y eso fue algo que nos enseñó desde que nacimos. Sí, no se apartó de eso nunca. Nunca, nunca, en lo absoluto. Y era así, y entonces involucrar a Dios y la familia en el negocio y crecer un negocio en ese ambiente. So, siempre él estaba hablando de su fe cuando estábamos trabajando, pero entonces él en lo que fue la librería y la trayectoria de la librería, todo el mundo aportó, y no solamente yo y mis hermanos y mis sobrinos, pero primos. Yo creo que tu hijo ha trabajado ahí. Sí, claro. Todo el mundo aportó. Siempre había un trabajito para alguien y una lección que se aprendía de ese trabajo. Claro. Y eso ayudó fundamentalmente a crecer la librería y Ediciones Universal al nivel que llegó. Pero eso que tú explicas de tu padre, amigo de Cuba y su historia, también tu padre lo llevó a la política. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Pero yo quisiera empezar un poco, hablarnos un poco de Sagua, de tu mamá, de Marta Ortiz, que fue después Marta Salvat, su esposa por 60 y cuántos años. 64, acaban de cumplir hace 2 semanas de casado. Háblanos un poco tú no conociste a Sagua, pero sí tienes tantas referencias por tu madre, por tu padre, por fin, por toda la familia. Háblanos un poco del inicio de esa familia que fue en Sagua. Sí, no, definitivamente. Mi padre nació en 1940 en Sagua la Grande y entonces, poquito después, no voy a decir el año, nació mi mamá. Y tú sabes, eran otros tiempos, unos tiempos tan... Ese Salvat de niño. Sí, ese es mi papá trabajando en la bodega de mi abuelo ahí en Sagua. So, hay muchas anécdotas bonitas. Era otro tipo de vida en aquellos momentos, ellos montando bicicleta. Mi padre siempre hablaba del Parque Sagua, que tenía 3 círculos, y los varones en un círculo, las mujeres en otro. Y entonces cuando se unían y se aguantaban la mano, paseaban por el círculo del medio, que mi papá y mi mamá pasearon por ahí bastante. Sí, qué bueno. Yo conocí Sagua, muy bonito, ciudad chiquita, pequeña, no es una ciudad grande, ¿no?
Y la referencia que te cuentan a ti del inicio de, bueno, el noviazgo de Marta y el gordo, háblanos un poco Bueno, de eso. mi abuelo tenía un lugar de veraneo en un cayo a las afueras de Sagua que se llamaba el Cayo Esquivel. Y ellos pasaban los veranos ahí. Y nada, todos los cuentos ahí, de comer ostiones, todas las locuras de ellos, pescar, pasar el día en la playa, montarse en un barco. Y yo creo que eso enriqueció el amor de mi papá con mi mamá tras los años. Sí, una relación. Y le encantaban los mariscos a los dos. Definitivamente, bueno, celebraron sus 64 años de casado antes de fallecer comiendo cangrejo. Viendo cangrejo. Que la foto es muy bonita, no creo que la trajimos, pero la foto es muy bonita en el restaurante comiendo. O sea que bueno, es una familia que se inicia en Sagua, una ciudad muy interesante. Además, hicimos una vez un programa del municipio de Sagua y la familia, bueno, pues fue creciendo y después viene lo que es importante, yo diría el segundo hito más importante en esa familia y es la librería en Miami. O sea, que los hace como una especie de padres de la cultura del exilio. Ahí está la librería. Sí, yo creo que, esa era la segunda lucha contra Castro de mi padre, cuando ya todo el mundo se hizo adulto y no podían seguir con el directorio porque ya mi mamá estaba embarazada con mi hermana, todo eso. Entonces, papi siempre fue lector. Él siempre me decía, cuando yo me reía con él y decía que él me pagaba muy poco en la librería, él me decía que él trabajaba de gratis en la bodega para tener un crédito en la librería de Sagua. Sí. Lectura siempre fue una pasión de él. Esa foto más bonita. Sí, eso fue en la Feria del Libro, Sí. cuando nos hicieron un homenaje a la familia por el negocio. Esto le abrió las puertas a él, empezando con vendiendo libros de su garaje, el Club de la Cañona, cuando él le mandaba libros a la gente con la cuenta. Finalmente, el Club de la Cañona. Finalmente pudo abrir la primera librería en la calle 8 de la 24 Avenida y después logró comprar la tierra para fabricar. Esa es la primera librería. Esa fue la primera. Yo no había nacido todavía, pero ahí sí ya esa fue la librería nuestra, que primero fabricó el primer piso y entonces en los años 90 el segundo piso, que ya es cuando estábamos creciendo la editorial. En aquella época, al principio teníamos 500 libros publicados, llegamos a tener más de 2,000 títulos publicados y muchos nos han reconocido como la editorial más grande de literatura cubana del exilio. No, eso lo acepta todo el mundo. Que fue la pasión de mi padre, no solamente ayudar a los autores que no tenían posibilidades de publicar en momentos diferentes, pero también seguir aportando a su Cuba. Sí, bueno, hay quien considera que el aporte cultural más importante que ha recibido Miami, el exilio de Miami, el exilio cubano de Miami, es la Librería Universal. Ahí está el día de la inauguración de la librería. Correcto. Y mi mamá al lado de él y el cura El padre Barbeito. que bendició la librería. Y ahí debe estar por ahí Ángel también, pero no lo veo. Seguramente. No sé si el que está atrás es Fernández Varela. Es posible. Pero bueno, una foto histórica, ¿eh? Sí, esta es una foto de Salvá con Marta, Ángel Fernández Varela con la esposa y mi esposa conmigo. Una foto que queremos mucho porque ya la mitad del grupo se ha ido. Pero bueno, esa es la vida. O sea, la vida nos trae como un tránsito, lo que hay que cumplir bien, como cumplió Juan Manuel Salvat, con mucha fe, con mucho amor a la familia y por supuesto con mucho amor a la patria, ¿no? O sea, y tu padre deja un ejemplo único, Miguel. Sí, no, pues, como te digo, fue su pasión. Él todavía, hasta el día que fue para el hospital, él estaba editando libros, todavía tenía 2 proyectos antemano. Y como él siempre decía, algún día me voy a morir, voy a ir al paraíso y me van a extrañar, pero yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos. Sí, muy bonito el final, porque el final de tu padre, ese jueves se preparaba para ir a un ejercicio espiritual con los jesuitas en Manresa y llamó diciendo que estaba un poco mareado y que no podía ir y esa noche enfermó de gravedad. Correcto. O sea que su final creo que dejó varios libros por finalizar que estaba editando
y por supuesto el ir a un ejercicio espiritual a ponerse en manos de Dios, ¿no? Ese fue el final de tu padre. Él le gustaba ir todos los años. Bueno, tú fuiste con nosotros varias Sí, veces. sí, fuimos siempre casi juntos pero lo extrañamos, en este retiro lo extrañamos, y bueno, y se murió el día siguiente, se murió a los 4 o 5 días de eso. Porque él entra en coma el viernes y muere el martes. Creo que fue así. Sí, fue un poquito más. Estuvimos 13 días en el hospital. Sí, en total. muere, no el otro martes, el Correcto, subsiguiente. correcto. Sí. Yeah. Pues nada, es un ejemplo, ¿no? Definitivamente no. Como yo le digo a toda mi familia, nos dejó tremendo legado y un ejemplo, como tú dices, para todos nosotros tratar de mantener ese ejemplo, lo cual es difícil. Es difícil. No, el legado familiar y cultural de Juan Manuel Salvat es complicado de poder Imitarlo, sí. imitarlo, ¿no? Es muy complicado porque el Salvat era un hombre, tu padre era un hombre muy bondadoso, muy sonriente. Me decía ayer alguien que había visto las fotos de trinchera y sobre todo con las fotos a Maite, la viceproductora del programa, decía, qué expresión tan tierna la de tu padre, y es verdad. Yeah. Siempre sonriente, siempre, tu padre no había una mirada ni una palabra dura contra nadie. No. Y hasta gente que, tú sabes que en el mundo de negocio, a cada rato te embarca alguien, esto, lo otro. Él perdonaba a todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Y seguía para adelante. Sí, es un ejemplo. Él deja un ejemplo, inclusive de un ejemplo para Cuba. En la segunda parte del programa vamos a concentrarnos en eso, pero deja un ejemplo de la cultura cubana. O sea, si la cultura cubana del exilio se revitaliza y queda vigente, es por Ediciones Universal. Y eso siempre fue la meta. Y él por muchos años hasta tuvo sus maneras de distribuir libros para mandar para Cuba, para que queden en la historia de Cuba, para que el pueblo vea lo que se está produciendo aquí en el exilio y que se preserve la historia de Cuba. Claro, ahí entra no solamente la historia cultural y literaria, sino la historia heroica, las luchas, todo. No, y de todo, hasta historia de las empresas en Cuba, historia del arte en Cuba, historia de la música cubana. I mean, él trató de publicar de toda la temática para preservar eso, porque tú sabes, tras los años se pierden cosas en la isla, no tienen acceso a ciertas cosas que tenemos aquí, y entonces los autores pueden seguir esa Sí, tú mencionaste un libro si la memoria no me falla, ese libro de la empresa lo hizo Jiménez. Jimenito, que le decíamos, que es un compañero de nosotros de la universidad. Pero bueno, ¿cuántas obras como esa no deja Ediciones Universal, ¿no? La obra de Pepito, la obra de Enrique Ross. De Enrique Ross. Tanto, libros de cocina publicamos, de todo. Sí, la colección de Enrique son como 13 tomos. Algo así. 13 o 14 tomos. Yeah. Una obra espectacular. Y si él hubiera podido seguir, serían muchos más. Sí, bueno, Enrique también falleció temprano. Ya hace Porque tu padre... Sí, todavía estamos en la librería. Nos sorprendió su fallecimiento, pero bueno, venimos, como dijimos ya, temporalmente para irnos. Pero bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos en un programa póstumo, en un homenaje póstumo a Juan Manuel Salvat, que falleció hace una semana. Y por supuesto al exilio cubano y la gran familia cubana, tanto dentro de Cuba como fuera, lo sintió. Porque Salvat no solamente era un gran hombre de familia, como ya dijimos, y un gran hombre de la cultura, sino también fue un gran hombre de la patria cubana. Así que en el próximo segmento, pues vamos a adentrarnos en ese mundo de lucha que Juan Manuel Salvat escenificó con la mayor humildad. Ese es tu padre luchando, que es la otra faceta, Sí, Mike. sí. ¿Qué recuerdo tienes tú de ese Salvat luchador? Tantos, porque, especialmente cuando trabajamos tarde por la noche en la librería, cuando entraban los cargamentos y organizábamos libros, papi me hacía muchas anécdotas. Estar yendo para Cuba clandestinamente, decirle a mi mamá que iba a ir a un almuerzo con unos amigos y montarse en un barco a atacar a el Blanquita. Sí, bueno, yo quisiera empezar por el inicio, cuando hicimos el parque central. O sea, en Cuba hubo un acontecimiento que Miguel está contando, y es cuando Fidel Castro invita
a Anastas Mikoyan a Cuba. Y nosotros, cuando digo nosotros, es un grupo de estudiantes muy amigos. Ahí estaba Joaquín Pérez, Salvar, Luis Fernández Rocha, Jorge Garrido. Y cuando nos reunimos, nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es que Fidel invita al asesino de Budapest? Porque Mikoyan había sido el que había ordenado a las tropas soviéticas aplastar el levantamiento húngaro libertario del año 56. Entonces nosotros nos hicimos esa pregunta. Es una traición de Fidel Castro invitar a un asesino. Correcto. En lugar de invitar a Eisenhower, a De Gaulle, a Pepe Figueres, a Rómulo Gallegos, el gran escritor venezolano, pues invita a un asesino como Mikoyan. Y ahí viene la organización de la protesta de Mikoyan, que creo que pusieron una foto, me gustaría volverla, mírenla ahí. Esa foto, ahí está Jorge Garrido en primer plano, yo estoy al final. En otras fotos, bueno, aparecen otros. Pero cuando nosotros hacemos esa manifestación, que además la anunciamos, no fue nada secreto, fueron como 100 estudiantes pudieron llegar al Parque Central. Pero ¿por qué no llegaron más? Porque sencillamente a 2 cuadras del Parque Central, Fidel y Mikoyan tenían un acto cultural. Y Mikoyan había colocado la ofrenda de él, que era una hoja y un martillo, a las 11 de la mañana. Los estudiantes llegaron a las 12. Nosotros llegamos con una corona de flores simbolizando la bandera cubana. Y esa foto es muy interesante porque esa foto es cuando el policía ve que nosotros estamos llegando con la corona, se asusta y dispara. Como había un acto de Mikoyan y Fidel hasta las 3 cuadras, todas las azoteas estaban custodiadas por soldados y empiezan a tirar al aire. Y se formó un tiroteo que inclusive en la prensa hay una foto de un periódico, creo que era el Crisol, que pone nutrido tiroteo en el Parque Central. Esa fue la foto después del disparo. Ahí está Joaquín Pérez, Hans Engel al final, yo estoy atrás de Joaquín. Ahí no se ve al gordo, pero el gordo está muy cerca de nosotros. Mire, ese es el famoso Crisol, un periódico con el titular del otro día. Nutrido tiroteo en el Parque Central. Que realmente estuvimos bajo 5 o 10 minutos con disparos y disparos. Por suerte los disparos eran al aire. Pero bueno, sin darnos cuenta, la protesta de Mikoyan, que era una protesta muy ingenua por parte nuestra, porque nos pudieron haber matado, le aguó la fiesta a Fidel y a Mikoyan, porque el acto hubo que suspenderlo. El acto donde estaban ellos hablando hubo que sacarlo del teatro inmediatamente, la seguridad, en fin. Y el acto se convirtió en una protesta, inclusive en la primera protesta pública que se le hacía a Fidel Castro en Cuba. Y por supuesto con Mikoyan. No, yo lo he estudiado porque yo, hasta cuando yo estaba en el bachillerato y todo eso, hice reportajes sobre el directorio porque siempre me gustó la historia de mi padre. Y no solamente ese periódico, eso salió en varios periódicos que se vieron a nivel mundial. Sí. Y hasta donde yo sé, ahí en donde realmente ustedes empiezan el directorio después de ese acto y eso coge fuerza, que para mí, ustedes tenían 18, 19, 20 años. 19, 20 años. Eso para mí es increíble. Hay una anécdota que la contó el museo cubano hace unas semanas en un evento que presentó. Cuando tu padre, que tú debes conocer la anécdota, cuando tu padre cae preso en el Parque Central, te das cuenta que yo veo que lo meten en una perseguidora y yo voy hacia la perseguidora para que lo suelten. En lugar de soltar a Salva, me meten con él. Y él contaba esa anécdota y decía, yo me alegré mucho que te metieran en la perseguidora, porque yo no nací para estar preso. Y por lo menos iba acompañado. Yo recuerdo que yo le dije, gordo, y yo nací para estar preso. Pero bueno, yo, en fin, me alegro de haberlo acompañado, porque ahí nos mandaron para el G2. Después de esto, Miguel, es cuando nos expulsan de la universidad. Nos expulsan de la universidad a unos cuantos y empieza la seguridad del Estado a seguirnos, a visitar nuestras casas. Y ahí decidimos escondernos en San Francisco, donde estaban los franciscanos. Ahí nos escondimos, de ahí salimos a una embajada y de ahí llegamos a Miami. En Miami es donde se crea el directorio. Sí, y yo, si me acuerdo correctamente de uno de los retiros, el padre Llorente fue uno lo que le dijo a ustedes que tenían que hacer algo.
Y eso... Yo no recuerdo esa anécdota, pero sí. Yo me acuerdo durante uno de los retiros y me acuerdo que mi padre me lo dijo también, y eso cae dentro de lo espiritual que eran ustedes y como ustedes seguían los jesuitas y el catolicismo. Esta es otra foto histórica. Esta es una foto donde está Isidro Borja, famoso Chilo Borja, Salvá en segundo plano, el que les habla en el tercero, y Miguel García Megol en el cuarto. Una foto posterior a lo que estamos contando ahora, pero son 4 dirigentes del directorio revolucionario que, por supuesto, arriesgaron su vida en la clandestinidad. No era fácil en esa época, Miguel. Mira, esa foto es muy interesante. Esa foto, cuando se crea el directorio, el primer acuerdo del directorio fue que los dirigentes tenían que trasladarse a Cuba inmediatamente. Y después irían llegando todos los demás y, por supuesto, organizar el directorio en Cuba. Ese Salvá hablando en el auditorium de Miami, fíjense que al lado de Salvá está Tony Barona, Altime, Conteagüero y Rasco. Y a la izquierda está Ernesto Fernández Travieso y creo que, no sé si está La Riera, en fin. Y Salvá anunciando, ahí Salvá está anunciando que Müller había entrado clandestino en Cuba. Ese acto es para eso, para darle moral a la lucha, ¿no? Unos días después de eso entró tu padre. Definitivamente, no, y él sabía hablar, eso era otra cosa que él hacía muy bien en un podio, con un micrófono, él sabía. Esa es otra foto, es una foto después que yo cumplí los 15 años de prisión, que llego a Miami, en el aeropuerto de Miami, el Salvá abrazándome. Cuando yo salí así el primero que estaba ahí esperándome era tu padre, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esa foto de Salvá hablando, y por supuesto nos pasamos a la clandestinidad. Y esto hay que contarlo primero con mucha humildad, pero por supuesto o sea, el adentrarnos a la clandestinidad cubana llevaba un riesgo infinito. Sí, vamos a hablar de esa foto después. Esa foto, ahí está Ángel Fernández Varela, nuestro gran amigo. Ángel Fernández Varela fue director del periódico Información, fue el primer católico que fue representante a la Cámara en Cuba, al Congreso cubano. Un hombre que nos quería a tu padre y me quería a mí como unos hijos. Era mayor que nosotros. Pero bueno, volviendo un poco al directorio y a tu padre. Yo me recuerdo el día que tu padre llegó clandestino a Cuba, yo lo recibí, ahí yo estaba. Y entonces, pero con esa sonrisa de él, tú estabas ahí con esa, nos estábamos jugando la vida. Seguro que sí. Si nos cogían, por suerte no nos cogieron. O sea, realmente nosotros fuimos a la clandestinidad cubana bastante bien preparados mentalmente para no cometer imprudencia, porque la clandestinidad es una vida muy dura, muy, muy complicada. Esa foto fue en la Feria del Libro de Miami. Esa foto fue Salvá presentándome, creo que esa fue la presentación de mi novela Monólogo con Yolanda, una novela que a mí me encanta, se ha vendido bien, una novela que a mí me encanta porque tiene el nombre de mi hija. El personaje no es mi hija, pero sí usé su nombre como ficción para el personaje de la novela, ¿no? Y ahí está Salvá presentando, esa era su vida, la vida de Salvá era los libros y por supuesto todo lo que le había dado a Cuba, ¿no? No, y fuimos muy involucrados con esa misma Feria del Libro en el Departamento de Español para traer autores importantes de otras partes del mundo para que cuenten su historia también, como tú presentaste ahí varias veces, pero Cabrera Infante, me trajeron personajes de todas partes y mi papá tuvo mucha influencia con eso. No, tu papá y la intelectualidad cubana era una sola cosa, o sea, Carlos Alberto, todos los grandes escritores pasaban por la librería. Seguro, ¿no? Carlos Alberto es como todos ustedes, fueron como tíos míos, porque era parte de la cultura de nuestra librería. Sánchez Bowdy. Pepito. Sí. Yeah. Toda la labor de la librería. Pero bueno, para terminar un poco la historia de la lucha, ¿no? Después viene el fracaso. Ese es un grupo de amigos de Salvá y amigos personales nuestros, y es un grupo que nos reuníamos a cada rato para almorzar y tomarnos algún vinito. El club de vino. Y ese fue un ejercicio espiritual de Salvá, ¿no? Sí, yo no sé si yo estaba en ese grupo, pero bueno. Para terminar la idea, porque nos quedan 5 minutos de programa, ¿no? Lo que entrega tu padre como ejemplo de patriotismo es único. Definitivamente. Porque fue a la clandestinidad, creó el directorio, lamentablemente aquel proceso fracasó
por el abandono de Kennedy a promesas que se habían hecho de ayudarnos, ¿no? Correcto. Pero realmente no llegó ninguna ayuda, ¿no? Entonces yo te preguntaría ya en esta fase final, Miguel, este recuerdo patriótico de tu padre, ¿cómo tú lo asimilas? Es que como yo le digo, y toda mi vida, se lo he dicho a mi amigo, nosotros pudiéramos vivir 10 vidas y no pudiéramos cumplir lo que mi padre ya había hecho a los 30 años. Es increíble. Una persona tan dedicada a todas sus cosas y lo hacía con pasión y amor. Qué buena foto de tu padre, ¿eh? Definitivamente. Ya eso... Y eso fue al final. Ya, eso fue en su oficina ahí en la librería, pero ya los últimos años antes de nosotros vender el edificio. Sí. Y entonces ya en estos 3 minutos, al final del proyecto, después de todo lo que hemos contado, amigos de Cuba y su historia, nos reunimos un día en Miami y se nos ocurre, porque en la Universidad de La Habana creamos Trinchera, un periódico que fue súper popular en la universidad, porque denunció la captura de Ubermato, denunció la visita de Micoyán. Trinchera fue un periódico muy curioso en la Universidad de Paz, de mucho prestigio además. Y hace un año se nos ocurrió en Miami reeditar Trinchera en la web. Y me recuerdo esa reunión que tuvimos Salvá, Joaquín, Pedro Roy, creo que estaba Miguelón, 4 o 5. Y bueno, iniciamos otro proyecto junto con tu padre, que fue Trinchera. Y Trinchera, bueno, ha tenido un éxito tremendo. Pero, Miguel, el tiempo se nos ha ido, así que te dejo el último minuto para que compartas con nuestros amigos de Cuba y su historia a Juan Manuel Salvat. Como siempre le digo a todo el mundo, como dije al principio, mi padre era Dios, familia y patria. Eso es un ejemplo que yo he tenido toda mi vida y yo espero que siga para la historia y que todos nosotros tratemos de imitar lo que fue la vida de mi padre. Yo creo que sería un mundo más bonito para todos. Bueno, pues amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Hemos tratado de recorrer la vida de un hombre grande en la historia de Cuba, que se llama Juan Manuel Salvat, gran amigo. Aquí está su hijo con nosotros, un hombre que lo dio todo para liberar a Cuba. Lamentablemente la liberación fracasó por lo que ya dijimos, y después se dedicó a la cultura. Ha editado más de 2.000 libros. Definitivamente más de 2.000. Que ojalá que este homenaje póstumo a Salvat sirva para las generaciones nuevas a imitarlo y para las viejas a recordarlos. Nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.